poderosa para edificar nuestras vidas, para iluminarnos en esta vida, Dios de los cielos. Usa a nuestro hermano, tu siervo, en este momento, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Bueno, así de pie recibimos, hermano Jairo, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Dios les bendiga a todos. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Les saludo en el amor del Señor y muy contento, agradecido con Dios que primeramente me permite estar aquí con ustedes en esta mañana, ya casi tarde, y agradecido con Dios que me llamó un día, muchas gracias, me llamó un día para serme ministro de su palabra, predicador, y agradecido con el pastor también que pues me permite estar aquí y compartir con ustedes. Quiero decirles que les contaba a los hermanos en la primera reunión que un poquito de la historia de la iglesia en Santa Marta llega cuando a finales del año 1959, este año hará 59 años, que vino mi padre, mi madre y éramos 4 niños en la familia. En ese tiempo yo tenía 4 años de edad y mi padre lo trasladaron de Barranquilla a Santa Marta. Hacía escasos 6 meses que él había conocido los caminos del Señor. Y entonces él estaba preocupado porque no había una iglesia todavía de las nuestras, de la Iglesia Pentecostal Unida. No había una iglesia aquí en Santa Marta. Y él pues le tocaba trabajar, era vendedor por las calles, por las puertas, por las casas. Y no tengo todos los detalles, pero sé que en una ocasión se encontró con otro hermano que también estaba viniendo a Santa Marta de otra ciudad y también tenía a sus niños y se encontraron, pero ninguno de ellos era predicador, o sea, eran creyentes. Entonces se fue como formando un grupo de pequeñas familias, o sea, un pequeño número de familias, y ellos le pidieron a los líderes de la iglesia en Barranquilla que si podían mandar a alguien que les predicara a ellos aquí en Santa Marta. Y el hermano Larsen creo que designó al hermano Eliseo para que estuviera pendiente de lo que estaba sucediendo en Santa Marta. Y el hermano Eliseo, recuerdo que él vino a mirar acá qué era lo que estaba sucediendo con familias que se estaban juntando para pedir un obrero. Entonces comenzó allí, enviaron un obrero que venía a predicar y después se instalaron ya un obrero fijo. Y recuerdo pues la memoria que tengo de 5 años de edad, 6 años, ya se fue formando la iglesia. Y para aquellos que no saben, realmente el primer grupo de creyentes se empezó a reunir en el barrio Pescadito. Allí había una casa y recuerdo que muchas veces el techo es una lámina de zinc, y como esto del evangelio era nuevo para ellos, venía un grupo de muchachos a tirarnos piedras constantemente ahí en Pescadito. Y recuerdo que mi mamá nos cubría porque a veces las piedras rompían el techo y caían. En una ocasión un hermano fue escalabrado y sucedieron cosas como esas, pero el Señor nos guardó y
permitió que su obra siguiese adelante en medio de esas dificultades. Gloria sea al Señor. Después, de pronto creo que fue por motivos de localidad, de rentas, que la iglesia se movió a otros lugares de la ciudad. Y no era que quedaba una iglesia aquí y se abría otra, sino que era el mismo grupo que se movió. Creo que estuvimos un tiempo también en el barrio María Eugenia. Ahí estuvo la iglesia un tiempo. Y quizás estuvo en otro lugar más, ahora no tengo todos los nombres, pero finalmente recuerdo cuando se compró el primer terreno aquí en este lugar. No se compró todo lo que hoy ustedes tienen, se compró una parte y creo que después se compró lo que seguía hasta para allá atrás. Yo recuerdo que estuvo el terreno desocupado mucho tiempo porque no había para construir. Entonces tenía el terreno, pero no había construcción. Pero gracias a Dios, pues la iglesia siguió adelante y siguió creciendo. Muchos hermanos fueron añadidos y la obra de Dios, por lo que veo, ha crecido de una manera especial. Hoy veo que ustedes tienen un lugar muy bonito y deben darle gracias a Dios por eso. Muy bonito el lugar. En aquellos años, cuando ya se empezó a construir, quizás la hermana Magali recuerde que eran los muros, nos sentábamos en los muritos y no había aire acondicionado, hacía mucho calor, pero nos gozamos todo el tiempo. Yo quiero decirles que yo soy hijo de esta iglesia por eso, porque desde los 4 años de edad el Señor me permitió crecer en los caminos de Él, ¿no? Y en esta iglesia ya se ubicó definitivamente la iglesia, por eso se llama la iglesia central. Y desde esta iglesia nos enviaban, ya cuando fuimos jóvenes, yo aquí participé en el liderazgo de los jóvenes también, mi hermano mayor también, y maestro de escuela dominical. Y también recuerdo que el pastor me asignó a hacer los cultos en el barrio Bastidas. Entonces yo estuve yendo al barrio Bastidas por mucho tiempo para hacer los cultos cuando era en una casa del hermano Ventura, tenía su casa allí, salíamos a evangelizar, invitábamos a la gente hasta que, pues cuando llegó el tiempo, ya yo no estaba aquí, ya yo había salido de la ciudad, se formó la iglesia en el barrio Bastidas y ustedes saben que es una iglesia muy bendecida también. Anoche tuve la bendición de estar ahí con ellos porque me llama la atención, ¿verdad? Dice la escritura, Dios sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Todos somos de Dios y todos estamos supuestos a hacer algo en la obra de Dios. Entonces a mí me llena de mucha alegría venir hoy y mirar esta congregación en la primera reunión, en esta segunda reunión, mirar al pueblo de Dios, como el pueblo de Dios ha crecido y muchos que se mantienen firmes en los caminos del Señor. Gracias a Dios. Bueno, nuestra familia ya hace algunos años que salió de acá de la ciudad y mi hermano mayor fue para España y mis otros hermanos y mi persona nos radicamos en los Estados Unidos y después llevamos a mi padre, a mi madre y a mis hermanas que habían quedado aquí. Y quiero decirles pues que con respecto a mis padres, ellos ya partieron con el Señor. Mi madre hace 14 años que partió con el Señor, fiel al camino del Señor, firmes en los caminos del Señor. Mi hermana Vilma fue la primera que partió con el Señor y hace apenas un año mi padre partió con el Señor a la edad de 93 años.
Yo creo que el Señor lo bendijo porque en realidad él tenía una pasión muy grande por las almas. Yo estaba escuchando a su pastor que está tratando de animarles a ustedes al evangelismo, y en realidad eso es algo que el Señor, mire lo que le voy a decir, yo creo que el Señor nos está apasionando por las almas, a todos, a todos. Y recuerdo que antes de que mi padre partiera, estuve conversando mucho tiempo con él, y él me dijo que cuando estábamos aquí en Santa Marta, él salía a vender, porque él era vendedor, y su trabajo era por puerta a puerta. Y me contaba él que a veces él salía a vender en la mañana de 9 a 12 del mediodía, y en vez de ponerse a vender se ponía a evangelizar. Entonces él llegaba a la casa y en vez de ofrecer su producto, lo que fuera, él se ponía a evangelizar. Y se pasaba a la casa siguiente y así iba. Y dice, a veces me iba al mediodía para mi casa y no había vendido nada. Entonces salía por la tarde, de 2 a 5 o así. Y dice, y por la tarde Dios me bendecía tanto que yo vendía lo que necesitaba para todo el día, pues. Entonces, yo comparto eso, hermanos, porque yo creo que cuando uno se ocupa de los asuntos de Dios, Él se ocupa de los nuestros, ¿verdad? Entonces no hay que tener temor. Allí donde Dios lo tenga a usted, el trabajo que usted esté haciendo, el Señor seguramente que lo tiene con un propósito, y es que usted sea luz en las tinieblas. Amén. Así que anímese y pídale al Señor, pon esa pasión en mi vida. No deje que se pase este año y usted no se haya ganado a nadie. Amén. Así que cuando mi padre murió hace un año, a mí me pegó muy duro porque él vivió los últimos años de su vida conmigo en mi casa. Y las primeras semanas, 3 semanas, yo estaba así como la tristeza, pues, que me había dejado, el vacío de mi padre, porque yo pasaba mucho tiempo con él, atendiéndolo, cuidándolo, llevándolo a las citas médicas, lo que tuviera que hacer. Entonces me veo de pronto con un tiempo disponible y con una tristeza muy grande. Y cada vez me sentía como peor. Yo decía, no puede ser, yo tengo que salir adelante y quiero sentirme otra vez apasionado por algo, porque había perdido como la pasión por las cosas. Y entonces oré al Señor, le dije, Señor, por favor, ayúdame a pasar esto rápido, porque yo quiero seguir haciendo el trabajo que tú me has encomendado, que es la predicación. Y entonces el Señor habló a mi vida y me dijo, ¿qué te parece si te doy la pasión que tenía tu padre? Y es la pasión de hablarle a los perdidos. Usted no se imagina cómo mi padre era apasionado por hablarle a los que no conocían al Señor. Un día, un par de meses quizás antes de su muerte, tuve que llevarlo al hospital para una infección que le había dado en los riñones. Y la infección le afectó un poco y lo puso como a delirar. Y yo estaba ahí al lado de él en el hospital, en la cama, y entonces él comenzó en su delirio. Y fíjese usted cómo a veces, aún en esas cosas, uno revela lo que hay en su corazón. En su delirio, él comenzó a predicar. Y entonces yo me quedé escuchando, dije, ¿qué irá a predicar? Porque yo pensé, va a decir cosas disparatadas, ¿no? Él está delirando. Y entonces él comenzó a predicar toda una prédica evangelística. Y en su delirio, ahí él veía una multitud de gente y le predicaba a la gente del Señor. Yo me puse a grabarlo porque me pareció interesante que una persona que está delirando se pone a predicar y dice cosas cuerdas. Y él hablaba a una multitud de gente y los invitaba a que vinieran a Cristo. Y él le decía, usted, Señor, él como que veía, no sé, qué estaría viendo. Y él decía, usted, Señor, y su hija, ustedes pueden también recibir a Cristo.
Y yo me quedaba admirado porque esa era su pasión, hablarle a los perdidos. Y claro, yo no lo distraje para dejarlo. Y de pronto veo que él se quiere levantar de la cama y le digo, ¿qué quiere, papá? ¿Qué quiere? Es que me voy a levantar. Digo, ¿pero para qué? No. Me dice, es que hay que orar por todos los que han recibido a Cristo. Yo dije, eso me impactó. Y cuando yo le estoy pidiendo al Señor que me dé fuerzas y el Señor me dice, ¿quieres la pasión que tenía tu padre? Yo dije, amén. Amén, porque el ministerio que el Señor me ha dado va más dirigido a la iglesia que a los perdidos. Y no es que uno no pueda predicar un mensaje evangelístico, pero cada uno Dios le ha dado una unción especial para algo. Y entonces yo le dije, amén, Señor, yo quiero esa pasión, volver a enfocarme en los perdidos. Por eso creo que es algo que Dios está haciendo con todos. Y el pastor los está invitando a ustedes que se metan en esa pasión, porque si hay algo que apasiona a nuestro Dios es salvar a los que están perdidos. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren recibir esa pasión por los perdidos? Amén. La iglesia del Señor este año se va a multiplicar de una manera grande en esta ciudad, en esta congregación y en las congregaciones alrededor. Así que, hermanos, estoy muy contento que el Señor me permite venir y saludarlos, pues es para mí un gusto muy grande saber que en esta iglesia crecí y fui entrenado en los caminos del Señor y ahora poder servir al Señor. Vivo en la ciudad de Houston con mi esposa, mis 5 hijos y mis 3 nietos. Allí estamos contentos. Hace unos 15 años que vivimos ahí. Estuve pastoreando por 22 años. Salimos con mi esposa en el año 1980 para predicar en España. Y estuvimos predicando allí. No fuimos enviados como misioneros, sino que era algo que el Señor puso en mi corazón. Yo, por la gracia de Dios, pude estudiar en España un tiempo y allá me conocían que tenía un llamado de Dios. Quiero decirles esto, hermano, como un testimonio. Cuando yo tenía 15 años de edad, el Señor comenzó a tratar conmigo aquí, en esta ciudad de Santa Marta. Pero yo me gradué a los 17 años del colegio y salí a la universidad. Pero cuando yo tenía 15 años de edad, el Señor comenzó a tratar conmigo para dejarme saber que yo sería un predicador. Y usted quizás piense que su adolescente, su joven, su muchacho, el Señor no puede tratar con él. Está equivocado. El Señor está tratando con su joven, con su muchacho, con sus niños, con cada uno de nosotros. Y Él me dejó saber a mí que yo sería un predicador. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿quería usted ser un predicador? Yo honestamente tendría que decirle, no, ese no era mi meta número 1 o mi plan número 1. Yo no quería, entre otras cosas, porque yo veía que los pastores pasaban dificultades y a veces eran maltratados. Entonces yo veía eso y yo decía, yo no creo que voy para allá. Entonces yo estaba haciendo mi propio plan. Pero claro, el Señor siempre tiene un plan mejor que el nuestro. Amén. Entonces, lo que yo quería era estudiar. Yo quería ser un piloto de aviación. Y quería irme a la Fuerza Aérea y estudiar la carrera allí. Y ya tenía todo listo. Pero ocurrió que ese año, no sé por qué motivo ese año, como 3 aviones de la Fuerza Aérea cayeron a tierra, se estrellaron y se mataron sus tripulantes y salía en las noticias. Y mis padres me dijeron, no, usted no se va a ir a la Fuerza Aérea. A ellos les dio como, la noticia les impactó. Y ya yo tenía todo listo, hasta los uniformes que iba a llevar y a usar y todo eso. Cuando ellos me dicen que no, entonces yo me quedé así como pensativo. Tenía 17 años y todo el mundo me había dicho, no, tienes que seguir
estudiando y preparándote para cuando Dios abra la puerta, entonces entras al ministerio. Y como tenía que seguir estudiando, eso era lo que yo quería seguir estudiando. Pero bueno, en ese tiempo nos enseñaron a uno obedecer a sus padres, ¿verdad? Y sujetarse a ellos. Y es lo mismo que enseñamos en este tiempo. Pero me quedé así, pues, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué estudio? Yo no tenía un plan B y no habían colegios bíblicos, no habían institutos, no habían universidades donde uno pudiera irse a estudiar la palabra de Dios. Entonces el entrenamiento era en la iglesia. Así fue que, pues, me fui a la universidad a estudiar arquitectura, pero era estudiar por estudiar, no era mi pasión. De todas maneras, queridos hermanos, quiero decirles que con el tiempo el Señor me permitió ir a España y estudiar, y regresé a Santa Marta para trabajar. No terminé la arquitectura, entre otras cosas, porque no era mi pasión. Entonces, estudié una carrera relacionada con la aviación y pude venir y trabajar en Avianca. Estando allí, el Señor me permite ir a Alemania a un entrenamiento. Y estando allí en Alemania, me llaman de España y me dicen: Jairo, sabemos que tú tienes un llamado de Dios para predicar y sabemos que estás esperando el tiempo de Dios. Aquí en España hay unas congregaciones muy pequeñas de 5 o 6 creyentes en unas localidades. Dice, no tenemos quien atienda esta pequeña congregación. ¿No te gustaría venir para que nos ayudes acá en la obra en España? Y honestamente tengo que decir que en ese momento, ya yo tenía 25 años de edad, en ese momento yo tuve una convicción en mi corazón que Dios había abierto la puerta para que yo entrara a predicar su palabra a tiempo completo. Y claro, yo no me pude ir de Alemania a España enseguida. Yo estaba soltero, ya tenía mi novia, que hoy es mi esposa, y tuve que regresar y entonces trabajar unos cuantos meses más para la compañía y arreglarlo todo para casarme y entonces irnos a España. Allá estuvimos ayudando en la obra, no fuimos misioneros como misioneros, pero fuimos con la convicción de que Dios había abierto esa puerta. Yo quiero decirles que el Señor fue fiel y Él proveyó para todo durante esos años en aquel país. Dios siempre respalda a todo el que se mueve en fe. La fe es lo que mueve la mano de Dios. No son las lágrimas ni los llantos, es la fe lo que mueve la mano de Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces estuvimos allí, nacieron mis 2 hijas mayores y después un hermano de los Estados Unidos nos visitó en España y nos dijo: la iglesia en Estados Unidos entre los hispanos está creciendo muy rápido y no tenemos suficiente gente preparada, que si queríamos venir para ayudar en la iglesia en los Estados Unidos. Entonces yo le dije: vamos a orarle al Señor y si el Señor nos da la convicción de hacerlo, lo hacemos. Y unos años después ya le dije que sí, que podíamos ir. Y así fue que en el año 1984 llegamos a Estados Unidos y desde entonces vivimos allí y hemos trabajado. Estuve pastoreando una iglesia en la ciudad de Long Beach, en California, en el condado de Los Ángeles. 17 años estuve pastoreando allí. Y a los 22 años de estar en el ministerio del pastorado, entonces yo le pedí al Señor que quería dedicarme al ministerio de la enseñanza, ya no estar solamente pastoreando una congregación, sino enseñando. Y el Señor me abrió una puerta y es lo que he estado haciendo en los últimos 15 años. Así que ese es lo que el Señor me ha puesto a hacer, es lo que estoy haciendo, estoy contento. El Señor ha abierto puertas dentro de Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, y así voy donde el Señor me abre puertas, estoy predicando. Y digo esto aprovechando para pedirles a ustedes sus oraciones
por mi vida, mi esposa, mi familia y para poder seguir haciendo el trabajo que el Señor me permite hacer. Yo, la verdad, estoy tan contento de ver todo lo que el Señor está haciendo acá que quisiera llegar y decirle a mi esposa, el próximo año vamos al retiro de Santa Marta. A ver si el Señor nos permite venir, gracias a Dios. Qué bueno es el Señor, amén. Amén, gracias a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, hay mucho que contar, pero no se trata de nosotros ni de mí, se trata de Jesús. Amén. Eso es así, gloria sea al Señor. Aleluya. Yo tengo un dilema porque quisiera compartir la misma palabra que compartí en el primer servicio, en la primera reunión. Pero yo no sé, ¿esa la grabaron? Ahí está grabada. ¿La tienen grabada o no? Sí la tienen grabada. Porque es que si la tienen grabada, los hermanos que no estaban en la primera reunión la pueden mirar, la enseñanza. Y entonces yo hablo de algo más ahora. ¿Qué prefieren? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y les recomiendo que la mire, la enseñanza de esta mañana. Es una enseñanza que el Señor me dio para compartir donde quiera que vaya. Pero si ustedes la pueden mirar más tarde, háganlo. Y ahora entramos en otro tema. Amén. Y entonces los de esta mañana van a tener que mirar el tema de esta tarde. Gloria al Señor, a su nombre sea la gloria. Muy bien, quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 45. Génesis 45. Y vamos a leer un versículo, el versículo número 9. Versículo 9. Si se quiere poner de pie, se siente más cómodo así, está bien. Génesis 45, 9. Gracias a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer a una sola voz este texto que dice, en el nombre del Señor Jesucristo, dice: daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Señor Jesús, te damos las gracias por la bendición de tener tu palabra a nuestro alcance. Gracias, Señor Jesús, por darnos tu presencia, tu Santo Espíritu, aquí en medio nuestro. En este momento, Señor, la unción tuya necesitamos. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Antes de sentarse, por favor, escuche bien lo que le voy a decir. Salude al que está a su lado, a un lado, al otro, de pronto al que está ahí atrás o adelante. Pero dígale algo bonito, algo que le llegue al corazón. Dígale: me gusta tu peinado. Amén. Amén, Dios le bendiga, hermano. Amén, gracias. Gracias a Dios, aleluya. Queridos hermanos, amén. Puede sentarse, hermano. Yo le dije, escúcheme. Yo le dije que salude, no que visite. Ahí, por favor, después hace la visita después del culto. Amén. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes algo que estoy casi seguro el Señor está haciendo con todos nosotros. Dios está haciendo un trabajo en todos nosotros. Estemos conscientes de ello o no. Dios está trabajando con nosotros cada día.
porque Él sabe que no somos perfectos. A ver, los que no son perfectos digan amén. Ahora los perfectos digan amén. Bueno, gracias a Dios. Aleluya. Algunos van más avanzados que otros, dependiendo de la forma como se pongan en las manos del Señor. Él quiere seguir trabajando con nosotros. Y lo que quiero mencionar en esta noche es cómo Dios sigue trabajando en nuestro carácter. Dios está trabajando en nuestro carácter. Dios está formando nuestro carácter para que nos parezcamos cada día más a Cristo. Decimos amén. Entonces, hay algo que quiero dejar claro desde el principio, y es que en nuestro idioma, que es un idioma, una lengua viva que se dice lengua viva porque hay palabras nuevas y hay palabras que van cambiando de significado y hay palabras que se hacen sinónimos de otras palabras. Y la palabra carácter es una de esas palabras que en nuestras lenguas puede tener significados. Y de hecho, muchas veces nosotros decimos, esa persona tiene un mal carácter, ¿verdad? ¿Lo ha dicho alguna vez usted? Hablando de alguien que tiene un mal, de pronto lo que quisimos decir fue temperamento. Una cosa es el temperamento de una persona y otra cosa es el carácter. Pero usamos esas dos palabras como si fuesen sinónimos. Y en realidad, ahora, yo creo que de todas maneras el temperamento nuestro también puede ser moldeado por el Señor. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia de tener un temperamento fuerte, así que si alguien los roza se enciende y cosas como esas? ¿Usted conoce a alguien así? Quizás es usted mismo, ¿verdad? Pero el Señor nos puede ayudar a cambiar ese temperamento. Yo lo creo, porque es mi experiencia. Y si no, pregúntele a mi esposa. Él nos ayuda a tener esos cambios, pero uno tiene que pedir al Señor que le ayude. Usted no puede decir, no, es que así soy yo y así voy a hacer y así me voy a morir. No, 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 usted no diga eso. Usted póngase en las manos del Señor y deje que Él lo moldee. Y usted se llena del Espíritu del Señor y da un fruto, el fruto del Espíritu, que es amoroso, ¿verdad? Entonces, usted nota que una persona se está llenando del Espíritu del Señor cuando da ese fruto, y ese temperamento que era difícil, entonces se convierte en algo agradable para la familia y todas las personas. Yo creo que necesitamos orar más por eso en nuestras propias vidas. Pero en esta tarde no quiero hablar tanto acerca del temperamento, sino del carácter. Y usted se preguntará, ¿qué quiere decir cuando habla del carácter? Yo creo que el carácter de una persona, me van a perdonar, pero estos días he comido mucho polvo en los retiros de Barranquilla y el de acá, y hacía años que no comía tanto polvo por el viento que ha hecho en estos días. Y espero y confío en el Señor que pueda terminar hablando bien, por eso no grito mucho. Cuando yo hable de carácter esta tarde me refiero a cosas que tienen un valor en nuestra vida. Ejemplo, la honestidad es parte del carácter de un cristiano. ¿Me escucha, iglesia? La fidelidad es parte del carácter del cristiano, del hijo, de la hija de Dios. La sinceridad, la integridad. Esas son las cosas que Dios está trabajando en nosotros. La humildad, la generosidad. Todo eso hace parte de nuestro carácter.
en realidad nuestro verdadero carácter se conoce cuando estamos solos y nadie nos está viendo. Porque muchas veces damos una impresión delante de la gente y podemos hacerle creer a todo el mundo, en la iglesia, en la casa, en la familia, de que somos una persona santa, por decir algo, que hay santidad en nosotros, pero cuando estamos solos podemos hacer cosas que no son tan santas, cuando nadie te ve, cuando no está el pastor presente, cuando no están los líderes, los diáconos, cuando no está tu papá, tu mamá, tu esposa o tu esposo. Entonces ahí es donde se refleja tu verdadero carácter. Podemos tener a todo el mundo engañado, pero tu verdad tú la conoces. Tu carácter tú lo conoces y lo conoces muy bien cuando te quedas solo y crees que es la oportunidad para hacer las cosas indebidas. No, ignorando que hay un Dios que todo lo ve y que realmente Él sabe cómo estamos caminando. Entonces podremos engañar a todos, pero a Dios jamás, jamás de los jamases, porque Él nos conoce muy bien. Amén. Entonces, yo he tomado esta escritura que nos habla de la vida de José y para mí es una admiración que tengo por este personaje bíblico, por supuesto, después del Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el centro de nuestra vida y Él es el centro de la Escritura. La palabra de Dios es cristocéntrica. Entonces, Él ocupa el trono. Pero entonces, cuando miramos personajes bíblicos, para mí José es una inspiración. ¿Y por qué me inspira tanto José? Porque, pues, conocemos su historia y siendo un joven de 17 años, él tiene sueños reveladores para su vida. Pero también a raíz de esos sueños sus hermanos se llenan de envidia y de maldad. Y dice la Escritura que no podían tratarle bien. Y sabemos que un día su padre lo envía a ver a sus hermanos y cuando ellos lo ven venir traman, conspiran contra él para deshacerse de él. Estaban llenos de maldad. La familia de Jacob realmente era una familia disfuncional. Toda familia tiene una historia. Y la historia de la familia de Jacob no es de las más bonitas. Pero es bueno mencionar eso porque la familia de Jacob demuestra lo que Dios puede hacer con una familia disfuncional, donde hay envidias entre los hermanos, maldad al punto de querer matar a un hermano en la carne. Entonces cuando yo miro esa historia y miro la vida de José y veo cómo a los 17 años él es separado de su padre por sus hermanos, yo me pregunto, ¿qué fue lo que ayudó a José para vivir en la presencia de Dios? Porque dice que Dios estaba con él, ¿verdad? Constantemente, donde quiera que él iba. ¿Qué fue lo que le ayudó a ese joven para vivir de esa manera y ser un ejemplo, yo diría un ejemplo de santidad para todos nosotros? Y yo llego a algunas conclusiones. La Biblia me dice que su padre amaba mucho a José. Yo creo que esos 17 años que él estuvo al lado de su padre, recibiendo el cariño, el amor, el aprecio de su padre, lo afirmó mucho. Y yo creo que ahí hay una lección grande para todos nosotros que somos padres y madres, especialmente el padre, el hombre en la casa, el expresar el amor, el cariño a nuestros hijos, les da firmeza y seguridad. Escúcheme, porque muchas veces puede ser que en nuestros hogares o en el suyo no le expresó su padre afecto y cariño y eso de pronto lo hizo a usted sentirse inseguro en algún tiempo de su vida. Pero está demostrado que los muchachos que crecen en un hogar donde está siempre
presencia paternal, el ejemplo paternal, crecen con una seguridad. Y es un misterio de pronto, pero así es. Nadie puede quizás explicarlo, pero es bueno que nosotros aprendamos a expresarle el amor a nuestros hijos, de palabras de amor y de cariño. Y yo creo que José se sintió abrazado de amor por su padre. Y creo que el error de Jacob fue no haber tratado a todos sus hijos igual, sino que prefirió a José. Lo que José aprendió de Dios, lo aprendió en esos 17 años. Nosotros, hermanos, debemos aprovechar esos 17 años que nuestros hijos están en casa antes de ir a la universidad para poner en su mente y en su corazón todo lo que podamos acerca del Señor y su palabra. Venir a la escuela dominical, traer a nuestros niños, cosa que hicieron conmigo y mis hermanos mientras crecíamos. Yo puedo decirle a ustedes que yo podría contar con los dedos de la mano las veces que la familia no vino a la escuela dominical. En nuestra casa nunca nos levantábamos el domingo a preguntar qué vamos a hacer hoy, porque todos sabíamos que el domingo íbamos a la escuela dominical. Y toda esa enseñanza que uno recibe de niño en la iglesia, pero especialmente en la casa, el reflejo de ver a un padre que muestra a Dios con su ejemplo, con su vida, con su trato, eso te impacta. El ejemplo de ver un padre que es fiel a Dios, que no anda un tiempo en la iglesia y otro tiempo en el mundo, eso te impacta y te hace entender de que vale la pena servir a ese Dios poderoso. Entonces yo creo que eso ayudó mucho a José a la hora de tomar decisiones. Entonces hay 3 lugares en la vida de José que me llaman la atención. El primer lugar es el pozo donde sus hermanos lo tiran cuando quieren deshacerse de él. Y yo he estado meditando en eso, y yo creo que en cierta forma, en una manera simbólica, el pozo tiene unas lecciones para nosotros. ¿Me escucha, hermano? Tiene una lección para nosotros. En el pozo, yo llego a la conclusión de que el pozo es el lugar, hay poder en Jesús, el pozo es el lugar donde nosotros aprendemos a conocer la gente. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que Él nos dé discernimiento para conocer la gente, porque no toda la gente está a favor tuyo, no toda la gente está por ti o para ti. De pronto te darás cuenta, como en el caso de José, que los que deberían de cuidarlos son los que le están haciendo más daño. Y a veces nosotros pensamos que la gente que debería estar más cerca de nosotros es la que nos va a ayudar más, y te llevas el fiasco o el chasco, no sé cómo se dirá la palabra en este tiempo, el fiasco de ver de que la persona que debería estar por ti está contra ti. Y es como que tú estás en un pozo, y la lección que se aprende en el pozo es a depender de Dios y no de la gente. Porque a veces nosotros tratamos es de esperar más de la gente que de Dios. Pero cuando estás en el pozo y miras a tu alrededor, no ves nada, solo puedes mirar hacia arriba. Y la gente allá arriba puede estar tramando cosas contra ti, porque quizá José todavía escuchaba, ahí vienen unos ismaelitas, ahora vendámosle como un esclavo. Y él podía estar diciendo, no puedo creer lo que estoy escuchando. Pero él miraba o escuchaba a los hombres, pero tuvo que enfocarse más arriba de los hombres y entender que su vida realmente dependía de Dios. Su vida estaba en la mano de Dios. Y de pronto entender que cualquier cosa buena que pudiera suceder de ahí en adelante era porque Dios estaría con él. Hay poder en el nombre de Jesús.
Finalmente sus hermanos lo sacan y lo venden como un esclavo. Y él llega al segundo lugar en donde Dios sigue formando el carácter de la vida de José. Ahí en la casa de Potifar, en Egipto, es bendecido. Dios está con él y todo lo que él hace es bendecido, es prosperado. Y su amo, el dueño de todas las riquezas en las que José se estaba moviendo, se da cuenta que hay algo especial en este muchacho. Es que, hermanos, la presencia del Señor en nuestra vida refleja algo especial. Usted y yo deberíamos ser bendición donde quiera que vayamos. En su trabajo usted debería ser una bendición a esa empresa, a esa compañía, a ese patrón, a ese dueño de esa empresa. Porque Dios también está con usted. Él siempre va con nosotros. Y el hombre muy inteligente, el hombre lo pone a manejar todos sus asuntos, todos sus negocios. Porque él veía que en cualquier trabajo que le asignara, José respondía mejor que los demás. Y él dijo, esto tengo que aprovecharlo, vas a administrar todos mis bienes. Y era un hombre rico. Cuando uno administra riquezas de otro, existe la posibilidad de meter la mano y sacar y a lo mejor nadie darse cuenta. Pero el corazón de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, hay parte de ese carácter que se llama honradez. Y la honradez es parte del carácter cristiano. Entonces nosotros enseñamos en nuestras iglesias que ninguno de nosotros necesita robarle nada a nadie para vivir mejor, porque tenemos un Padre que nos ama y que nos da todo lo que ocupamos, todo lo que necesitamos para vivir bien y ser bendecidos. ¿Decimos amén todos? Honradez es parte del cristiano. Usted no necesita hacerle trampa a nadie para traer más dinero a casa. Por el contrario, cada vez que un cristiano falla en ese aspecto, lo que está es alejando su bendición. Hay poder en el nombre de Jesús. Usted no necesita tener pesas falsas, no. Usted debe ser un hombre derecho, una mujer de Dios, formando ese carácter que es una bendición. Él fue hallado fiel en esa administración, porque la fidelidad es parte del carácter del hombre de Dios. Él fue hallado fiel delante de Dios. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios, primeramente. Porque si eres fiel a Dios, vas a poder ser fiel en las demás cosas. Vas a poder ser fiel a tu esposa o a tu esposo, hermana. Va a poder ser fiel a la familia. Va a poder ser fiel en su iglesia local. Fidelidad es parte del carácter. Cuando la esposa de Potifar puso sus ojos sobre José, él dijo, ¿cómo pecaría yo contra Dios y haría este gran mal? Fíjese, me admira porque José no tenía una Biblia. En ese tiempo no existían las Biblias, ni siquiera se habían dado los mandamientos. ¿Cómo puede un hombre ser fiel a Dios sin tener una Biblia en sus manos? Ahí está el ejemplo. José es un ejemplo. Cuánto más nosotros que tenemos la palabra de Dios completa a nuestro alcance. José no tenía una congregación donde ir todos los domingos como nosotros tenemos. No tenía otros creyentes como él para ir y adorar y alabar y cantar a Dios. No, él no tenía nada de lo que nosotros hoy disfrutamos. Qué bendecidos estamos nosotros.
Él no tenía un predicador, un pastor, alguien que llegara y le diera la palabra de Dios para animarle a seguir adelante sirviendo a Dios. Nosotros lo tenemos. Esta iglesia está bendecida. Tienen un local hermoso, tienen instrumentos, tienen músicos, tienen cantantes. Y yo creo que de sobra. Al primer culto vi un grupo, ahora veo otro tocando. Tienen un ministro, un pastor, una familia pastoral. Todo eso son bendiciones que Dios nos da para seguir firmes adelante en los caminos del Señor. Y no solamente eso, hermanos, porque de nada serviría tener todo lo que ya mencioné si no le tuviésemos a Él en nuestras reuniones y en nuestras vidas. Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Dele fuerte un aplauso. Gloria al Señor. Fue hallado fiel, fue hallado íntegro. Quizás la mujer buscó el mejor momento donde nadie se daría cuenta de su pecado, pero la integridad es parte del carácter de un cristiano. La integridad se puede definir como algo que es de una sola pieza. Esto es íntegro porque es una sola pieza. No son 2 ni 3 partes en una pieza. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos de una sola pieza. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios quiere que seamos el mismo en la iglesia, el mismo en la casa. No uno en la iglesia y otro en la casa. No uno en la casa y otro en el trabajo. No uno en el trabajo y otro en la escuela o en la universidad. El Señor quiere que seamos de una sola pieza, íntegros. Que donde quiera que vayamos seamos la misma persona. Y siempre creciendo en el Señor, porque eso es lo que Él se propone. Creciendo en el Señor, pareciéndonos más a Él. De tal manera que cualquier cosa que ahora en tu vida te esté rodeando, cualquier pecado, cualquier pensamiento que te puede estar dando la vuelta cada cierto tiempo, tú lo presentas esa situación al Señor y te deshaces de eso con la ayuda del Señor y comienzas a vivir una vida que agrada a Él constantemente. Ese es el carácter de un hombre y una mujer de Dios. Como él no quiso acceder a las demandas de la mujer, ella lo calumnió y terminó en el tercer lugar que quiero mencionar en este momento, y es en la cárcel. En la cárcel se aprende algo muy importante y es la humildad. En la cárcel se aprende a ser humilde. Te quebrantan tu ego, tu yo, tu egoísmo. Y quizás en este momento nosotros podemos estar pensando, yo nunca he estado en una cárcel o nunca voy a estar en una cárcel, y gracias a Dios por eso, pero a veces no son las cárceles físicas más pesadas que las espirituales. Y hay cristianos que muchas veces se ven como en una cárcel espiritualmente hablando, porque ni su temperamento ni su carácter se están formando y se están metiendo constantemente en situaciones difíciles. Pero esas situaciones difíciles que hoy podemos estar pasando tienen un propósito, y es enseñarnos a ser humildes, a pedir perdón cuando ofendemos, a perdonar cuando nos ofenden. Gloria sea al Señor. ¿Por qué es importante, muy importante, ser humildes? Porque Dios al altivo lo mira de lejos. Y yo no quiero estar lejos de Él ni de su presencia. Yo quiero estar cerca. Yo quiero que Él esté constantemente en mí. Entonces, humildad es muy importante. Si hay algo, escucha bien, iglesia, si hay algo en ti, si hay una habilidad
es porque Dios te la ha dado. Si tú eres bueno para hacer algo, no creas que eres muy inteligente. Es porque Dios te ha dado esa habilidad para hacerlo. Y tú humildemente deberías darle la gloria al Señor. Si hay un talento, vamos a suponer que tú puedes cantar bien o puedes tocar bien un instrumento, no es para tu exhibición ni para mi exhibición. Es algo que Dios ha depositado en ti y tú debes administrarlo bien. Oh, el culto hoy va a estar bueno porque yo voy a tocar o voy a cantar o voy a predicar. No se trata de nosotros. Si el culto va a estar bendecido es porque la presencia del Señor va a estar entre nosotros y vamos a poder disfrutar de su presencia. Gloria a Dios, fuerte ese aplauso para el Señor. Entonces es la humildad necesaria en nuestra vida, hermanos. Aún los dones espirituales que Dios deposita en alguno de nosotros, es Dios quien lo puso. Si usted tiene un don espiritual o Dios activa un don espiritual en algún momento para que usted lo use, dele gracias a Dios por eso y entienda que es Él el que hace las cosas. No van a ser sanos los hermanos porque yo voy y pongo mis manos, no, es porque el Señor los quiere sanar y Él es el que los sana. Gloria sea al Señor. A un ministerio que Él da a algún hombre es para la gloria de Él, es para su honra y para su gloria. Entonces, pero eso se aprende con la humildad es lo que trae eso. Yo encuentro a José cuando está en la cárcel. Y voy a mencionarlo muy rápidamente. En el capítulo 40 él interpreta dos sueños. Habían dos presos ahí en la cárcel, estaban dos presos, el copero y el panadero del rey. Y el verso 6 del capítulo 40 dice, vino a ellos José por la mañana y los miró y he aquí que estaban tristes. Y él les preguntó, ¿qué les pasaba? ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, si usted lo encontró, estoy leyendo en el versículo 8, él les hace una pregunta y dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? ¿Qué fue lo que dijo? No son. Él no llegó diciendo, bueno, muchachos, ustedes llegaron a la persona correcta, ¿verdad? No fue eso lo que él dijo, porque en la cárcel se aprende a ser humilde y a entender que todo proviene de Dios, que todo se lo debes a Él. ¿Me escuchas, hermano? El Señor podría cortarnos la respiración en un instante y ahí termina todo orgullo y toda vanidad. Son de Dios las interpretaciones y Él les da la interpretación y como Él interpretó porque Dios estaba con Él, así sucedió. Pasaron 2 años y entonces ahora es el faraón el que tuvo un sueño y nadie podía, entre los sabios y hasta los adivinos, nadie pudo interpretar. Entonces el copero se acordó, allá en la cárcel hay un muchacho. A estas alturas ya José estaba llegando a los 30 años de edad. Podríamos decir, ahí hay un hombre que me dio la interpretación de un sueño que tuve. Le contó al faraón, mándenlo traer. Y llegan y le dicen a José, vas a ir a ver al faraón. Y entonces el faraón, yo quiero que usted mire ahora esta escritura en el capítulo 41, el versículo 15, dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, fíjese lo que le está diciendo el faraón,
He oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. ¿Y qué respondió José a Faraón? Verso 16, le dijo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Yo llego a la conclusión de que realmente uno conoce que hay humildad en su corazón, en su vida, en su carácter, cuando entiende que todo Dios lo ha provisto, todo Dios lo ha dado, todo Dios lo ha depositado en ti o en mí, en cada uno de nosotros. Y yo estoy dispuesto a reconocer a Dios por cualquier cosa que Él pone a nuestras manos. Y habría muchos otros versículos para mostrar esto, pero quiero llegar al final, ya cuando Él se da a conocer a sus hermanos. Dice que ya Él no podía aguantar más a la hora de darse a conocer a sus hermanos. Y Él se dio a llorar a gritos, capítulo 45, y en el versículo 3, Él le habla a sus hermanos y les dice, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Ahora, ahí hay una lección más que nosotros tenemos que aprender de la vida de José. Humanamente hablando, de pronto él tenía motivos para buscar vengarse de sus hermanos, pero es que eso no está en el carácter de un hombre de Dios. La venganza no está en el carácter de un hombre o de una mujer de Dios. Y esta palabra necesita oírla a alguien aquí hoy, que probablemente fue maltratado, ha sido maltratado duramente y está buscando la forma de vengarse. En el nombre del Señor yo puedo declarar hoy que el Espíritu Santo de Dios que se está moviendo entre nosotros te va a ayudar a sacar ese deseo de venganza de la vida de cualquier persona. Él les dijo, acérquense a mí. Y ellos no podían. Yo soy José, dice al final del verso 4, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Verso 5, ahora pues, no os entristezcáis. Mire cómo le habla. Tiene palabra de edificación para ellos. Ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió ¿quién? Dios. No me enviaron ustedes acá. O sea, cuando él mira hacia atrás en su vida, él se da cuenta que todo fue un plan de Dios. ¡Qué bendición! Dice, verso 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Lea el 7 conmigo. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, gobernador en toda la tierra de Egipto. Y el verso con el cual comenzamos dice, daos prisa, id a mi padre y decidle, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Dios, siempre dándole la gloria a Dios. Dios me ha puesto, Dios me trajo, estoy con Él. Y qué bendición, hermano, es entender esto, porque te quitas un peso de encima. Gloria sea al Señor. Usted puede ver ese versículo. Díganle a mi padre, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Hay unos escolares, unos estudiosos de las Escrituras que dicen que ese versículo también hubiera podido traducirse de otra forma. Daos prisa, id a mi padre y decidle, he puesto a Dios sobre todo Egipto. En otras palabras, le he dado testimonio a los egipcios de cómo es nuestro Dios.
Yo creo que la iglesia del Señor está en esta ciudad para dar testimonio de cómo es nuestro Dios. Nosotros podemos poner a Dios sobre toda la ciudad de Santa Marta y sus alrededores y llenar este país. Gloria sea al Señor. ¿De qué manera, querido hermano? No va a haber otra manera, sino que tú dejes que el carácter tuyo se forme y te parezcas a Cristo, porque entonces la gente mirará y dirá, realmente Dios ha hecho algo con ellos y les ha transformado, les ha cambiado, y desearán oírte, desearán saber del Dios al que tú sirves, del Señor que te ha librado. Gloria sea al Señor. Entonces, la Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y a veces pensamos, no, yo tengo que santificarme para ver al Señor, pero no podría ser de pronto sin santidad. Los del mundo no van a ver nunca al Señor. Si no tenemos un carácter formado como el de José, en santidad, el mundo nunca verá al Señor. Y el mundo necesita ver al Señor. ¿Y cómo lo va a ver? A través de usted y a través de mí, del carácter formado cristiano. Yo quiero invitarles a estar de pies. Y ustedes pueden mirar el resto de la historia. Hay muchas cosas más que se podrían mencionar. Cuando Él despacha a sus hermanos, Él les da muchos presentes, muchos regalos, les llena de todo lo que necesitan. Parte del carácter de un cristiano es la generosidad. ¿Me escucharon, mis hermanos? Generosidad. Es algo que se aprende, usted no nació con eso. Usted le puede decir al Señor, yo quiero ser generoso como tú lo eres conmigo. Y participe en todo lo que es generosidad. Usted ve que el pastor acaba de repartir unas papeletas y usted tiene que poner una cantidad. Hágalo con fe. Quizá usted diga, yo no tengo todo este dinero y quisiera poder ayudar. Pues hágalo con fe, sea generoso, porque usted da y Dios le provee más. Voy a pedir al hermano que toca el instrumento para que cantemos un coro. En esta mañana o en esta tarde ya hemos aprendido que todo lo hemos recibido de Él y que Él está formando nuestro carácter. Cualquier cosa que hoy usted tiene, sea material, casa, carro, familia, cualquier cosa que usted tiene, Dios se la ha dado. Y todo se lo debemos a Él. Yo quisiera que terminásemos cantando esa alabanza, hermano. Y yo no sé, escucha bien, iglesia, si de pronto hay una grieta en tu carácter. Tú lo sabes, yo no lo sé. Yo no vine a condenarte, yo vine a darte una palabra que te ayude a arreglar cualquier grieta que haya en tu carácter o en tu temperamento. Si hay una grieta, el Señor la quiere resanar hoy, la quiere arreglar. Antes de que te vayas a tu casa, Él va a comenzar un trabajo contigo en esa grieta. No estés analizando a nadie más, analízate a ti mismo. Y preséntate delante del Señor honestamente. Honestidad es parte del carácter. Tú solo sabes, como dice el dicho, de qué pata puedes estar cojeando. Y el Señor también lo sabe. Y quizás nadie más lo sabe, sino tú y Él. Si eso es así, yo creo que Él se está moviendo aquí en nuestro medio y Él quiere ayudarnos antes de irnos a casa. Y quizás haces bien en dar unos pasos de fe y venir aquí adelante y presentarte delante de Él. Escucha bien, el 99% de los que estamos aquí necesitamos ayuda del Señor. O sea que no creas que el que viene es peor que el que se queda en la silla. Simplemente el que viene puede estar dando pasos de fe y deseo de postrarse delante del Señor y decirle, Señor, yo soy uno
que necesita el toque de tu mano. Y no me quiero ir a casa desperdiciando la oportunidad que tú me das de arreglar esta grieta que hay en mi vida, en mi carácter, en mi temperamento. Y está bien si te quedas ahí, en tu asiento, en tu lugar, te puedes arrodillar ahí mismo, como tú quieras, pero deja que el Espíritu de Dios te envuelva y te ayude en esa área de la vida que tú y Él conoces. Cantamos, hermano.